Estamos en una guerra en contra de los grupos irregulares ligados a la minería y el narcotráfico. Estamos con una paralización que ha dejado ya varias personas fallecidas en la sierra, especialmente concentrado en Imbabura. A las puertas de una consulta popular, ¿cuál es el papel de la Asamblea en estos momentos? ¿Cuál es la coyuntura legislativa que aporta o no aporta al país? Con nosotros el asambleísta Juan Gonzaga, perdón, él es asambleísta por la provincia amazónica de Sucumbíos por el movimiento Acuerdo Ciudadano. Asambleísta, buenos días. Querido Roberto, cordial saludo a usted, a Radio Aventura y por supuesto a partir de este prestigioso medio de comunicación a toda la hermana provincia de Pastaza y toda la Amazonía ecuatoriana. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que estamos viviendo momentos bastante tensos respecto de los cuales siempre antepongo el tema de la predisposición que debe existir al menos en un sentido patriótico respecto de dos actores. ¿Y por qué? Voy a comenzar con el tema de lo que significa las manifestaciones. Cuando nació el decreto 126, que tenía como propósito eliminar el subsidio al diésel, se había puesto la prerrogativa de que el objeto fundamental o el propósito era combatir a la economía criminal, precisamente para evitar el cometimiento de delitos que tengan que ver con el tráfico de combustible y el abastecimiento para la minería ilegal. En primera instancia, es correcto. Creemos que varios delitos en función de la costumbre delincuencial se han incrementado. Y había referencias de provincias amazónicas, lo digo por la hermana provincia de Zamora, mi provincia Sucumbíos, de que era un justificativo válido. El segundo justificativo también posiblemente válido tenía que ver precisamente con la redistribución de estos 1.100 o 1.300 millones de dólares que eran encaminados para el subsidio para redistribuirlos. Creo que esos dos argumentos entenderíamos de que son válidos. ¿Cuál era el argumento que posiblemente generó una contrariedad respecto de los impactos? Porque los impactos no es únicamente en función de la población que ha sido identificada o focalizada, los amigos del transporte, quienes instrumentalizan el diésel para las actividades productivas, etcétera. Es también en la determinación de lo que significa la afectación para quienes emprenden, en este caso, actividades que no tienen relación con cooperativas, con entidades asociadas o con grandes o pequeñas industrias, sino más bien con la trascendencia del campesino, del hombre sencillo, que genera su actividad con su camioneta, con su pequeño camión y de quienes aquellos dependen específicamente de este subsidio. Y claro, vamos a decir el pueblo en general, porque los impactos económicos que se generan no es que trascienden con la inmediatez, porque este proceso de focalización tenía por objeto mitigar el impacto de la manifestación con determinados grupos, pero no se tomó en cuenta que esta determinación en relación a lo que significa elevar el alto costo de la vida iba a generar un impacto de trascendencia para determinados grupos humanos que son asociados, que son organizados, que son quienes finalmente hacen la manifestación a nombre del grupo al que representan, pero finalmente creo que es una afectación global. Y digo esto particularmente por el tema de quienes residimos o quienes tenemos calidad de amazónicos. Entonces, creo que esta medida pudo haberse justificado desde mi modesta percepción como parte de la responsabilidad que tengo como legislador de una provincia amazónica, si esta medida se la pudo haber implementado de manera progresiva, visibilizando previa o a su ejecución los espacios de focalización de los grupos que iban a ser beneficiados y más que nada generando las coincidencias respecto de las provincias amazónicas. Entonces ahí me parece que hubo un deslizo, un desfase en la intención del gobierno de generar estos acercamientos previos. Ahora, dentro de esta coyuntura, ¿cuál es el papel de la Asamblea en estos momentos? ¿Qué está haciendo la Asamblea? ¿Qué puede hacer? ¿Qué papel trascendente, a más de emitir resoluciones, está tomando la Asamblea? ¿O simplemente están quemando tiempo hasta tener los resultados de la consulta popular, entrar en un nuevo proceso electoral y esperar su recambio, nada más? Por supuesto, ahí viene posiblemente.
esta disconformidad que existiría respecto de lo que nosotros consideramos en términos de entender un constitucionalismo moderno, que el primer poder del Estado, en función de su estructura en la que está armada esta constitución, es el poder legislativo. Cuando este tema llegó a la Asamblea Nacional, básicamente no llegó con un propósito sobre el cual nosotros podamos entender una posición de garantes, teniendo en cuenta que el rol de fiscalización precisamente tiene que constreñirse a determinar al Ejecutivo como parte de un control, no digo de oposición, no, digo de control, de contrapeso que tenemos en estas dos estructuras importantes del Estado para determinar cuáles son los alcances, cuáles son las políticas privilegiadas, cuáles son las políticas diferenciadas ¿Qué para pasó cada... entonces en la Asamblea? Lo ¿Cómo que votó usted, pasa, por querido ejemplo, en Roberto, ese contexto? lo que pasó es que sí, y esto lo sabe el pueblo ecuatoriano, creo que no es ningún misterio. En la Asamblea tenemos una constitución de dos grupos polarizados, que son ADN y RC. Por un lado, ADN dice, respaldemos la posición de nuestro presidente en relación a que la medida es la más adecuada. Por la posición de Revolución Ciudadana, rechacemos y pidamos que se derogue, en este caso, el decreto 126. Quienes nos encontramos, social cristianos, parte de los pachacutis y los independientes, en cierta forma, cuando toca tomar una decisión numérica para que lo entienda el hermano pueblo de Pastaza, sobre la base de 151 asambleístas, es con mayoría absoluta, es decir, con 77 voluntades. Entonces, en la posición que nosotros nos encontramos, y lo digo muy particularmente en la mía, porque yo no he apoyado a ninguna de las posiciones, a ninguna, ni la que propone respaldar, ni la que propone en este caso el rechazo. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras en estos verbos rectores respaldar, aprobar, derogar, no existen dentro de la ley de la función legislativa. Y cuando se trajo a colación la primera propuesta, porque de estas, en relación a los cambios de orden, hemos tenido aproximadamente unas cinco, respaldar a un grupo de los floricultores, respaldar al grupo de compañeros de por acá. O sea, me Exactamente, o parece sea, que la por eso digo, en eso ha quedado el papel de la Asamblea Nacional. Mire, el otro no, día hablaba con hay colegas uno asambleístas. elemental, hay uno elemental, Roberto, hay uno elemental que me gustaría que sí lo podamos discutir. Cuando se nos presentó a nosotros la propuesta con los compañeros de la hermana provincia de Imbabura, Pablo Jurado, y de Carchi, Cristian Benavides, habíamos dicho de que la propuesta tiene que ir en que nosotros tenemos que ser los vigilantes de lo que haga el Poder Ejecutivo. Y la primera gestión, más allá de todos estos verbos que son para mí inadecuados, habíamos hecho una recomendación para que el Ejecutivo continúe con los procesos de diálogo y se pueda establecer en este caso las Juan, mesas discúlpame, ¿cómo temáticas. llegas a esa conclusión? ¿Cómo armas ese silogismo político de la estrategia en el contexto de que tenemos a ADN, que tenemos a la Revolución Ciudadana y que Ujú. los independientes de una u otra manera, ¿cómo podrían llegar a ser vigilantes precisamente de ese proceso? Con una simple resolución. Te digo, ¿cómo exteriorizamos lo que nosotros hacemos más allá de la gestión de legislar o fiscalizar? Creo que en el componente de fiscalizar entra. Por eso cuando trajeron nuevamente el tema a colación a la Asamblea, yo había generado mi postura y había dicho, nosotros ya hicimos una recomendación, que era el Ejecutivo el que debe priorizar los procesos de conversación y de diálogo. Y si no los cumple, porque quien tiene la responsabilidad en este momento y en aquel momento para generar las conversaciones era el gobierno. Son ellos los responsables, porque tienen en este caso la batuta en la determinación de todo el aparataje institucional del Estado para generar las coincidencias, no solo con las mayorías, sino también con las minorías. Y había dicho, compañeros, con la propuesta del asambleísta Hernán Zapata, que vuelta trajo a colación que respaldemos al otro grupo que ha sido afectado. Están afectados de lado y lado. Y les había dicho que nosotros como responsables tenemos dos componentes. El primero, fiscalizar si el gobierno cumplió o no cumplió con los procesos de generar los diálogos para con las mesas temáticas o en su defecto fiscalizar qué está pasando, porque la responsabilidad no únicamente la va a llevar el presidente, también la podemos llevar nosotros en el sentido de que omitimos generar una acción de control político de algo que nos compete. Y cuando propuse que hagamos una comisión
de la Asamblea, porque hay instituciones y hay personas predispuestas para interceder en el diálogo. La iglesia, el academismo, las universidades, sí, pero nosotros somos los primeros llamados. ¿Qué había dicho yo? Que conformemos una comisión desde la Asamblea Nacional, que actuemos como intermediadores o mediadores del conflicto social para encontrar precisamente un abordaje respecto de nuestra responsabilidad y luego tomar una decisión. Sin embargo, la propuesta, cuando pedí que sea modulada, y hablaba a nombre de varios compañeros que somos independientes, fue rechazada. Y más bien se limitó a decir, respaldamos a un A grupo eso de voy, en a este eso voy. proceso. El papel de los independientes, por más buenas intenciones que existan, queda rezagada, no por falta de capacidad, no por falta de voluntad, no por falta de una buena intención de querer llamar a la armonía al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de aquello, por ejemplo, acá en Pastaza tenemos dos asambleístas, José Dango y una señora, la señora María Cristina Acuña. Y les hemos dicho a los asambleístas, ¿cuál es su posición? O sea, inclusive para asumir una posición argumentativa a favor o en contra del neutral, díganos. Bueno, por parte del asambleísta Acuña, no sabemos qué piensa la señora. Y por parte de José, aunque no ha sido explícito, pero apoya las decisiones del Ejecutivo. Ahí están las posiciones. Si yo le pregunto a Juan Gonzaga como asambleísta de Sucumbíos, su posición es neutral. Bien, ¿en qué aporta? A ver, yo sí trato de motivar esto, ¿no? En algunas ocasiones yo he dicho sí, en algunas ocasiones he dicho no. No hace mucho estábamos debatiendo el tema de la ley reformatoria al Código Monetario. Y entre estas, en la elaboración del segundo debate, cuando había pasado, yo había hecho mi ponencia y había dicho, a mí como amazónico, me interesaría mucho que el artículo 42 de la ley de la Amazonía, que dice que los amazónicos tenemos derecho preferente a créditos con mejores tasas, con mejores condiciones, con mejores intereses, para entender un tratamiento diferenciado. Dígame, pues, desde que está esta norma vigente, ya pasaron los 180 días que la Junta de Regulación Monetaria tenía que hacer la línea de créditos o el portafolio de créditos para el préstamo amazónico. ¿Existe o no existe? Y en esta ley, cuando estaba tratando, yo le había dicho, vean compañeros, yo les voy a apoyar, porque recientemente no vine apoyando la ley de transparencia social de las organizaciones y la ley entre comillas, de transparencia en función de la actividad del BIES, que tampoco apoyé. Yo apoyo esta ley. Y le había dicho inclusive al compañero José Nango de Pastaza de Pachacuti, o es de Pachacuti, que la importancia de nosotros que este contenido de la ley amazónica se reproduzca en el código monetario era para que nosotros podamos ya en este momento exigir a la banca pública que diga cuál es la línea de crédito que tiene para los amazónicos, con tasas diferenciadas, con todas las condiciones diferenciadas. Y como no pusieron eso dentro de la estructura de esta ley, yo pensaba que con el voto mío iban a ser los 77 para yo condicionar la aprobación de la norma, o al menos que con mi voto como amazónico pueda decir, así claro, como en la ley de contratación pública. Ahí sí se puso en el artículo 37 lo que está en la ley de la Amazonía, sacala y ponela acá en la ley general, para que nosotros tengamos otro elemento para exigir su cumplimiento. Pero no se dio así, como tú dices, respecto de lo que yo haga en relación a decir que no apruebe el proyecto en su integralidad, es precisamente porque para mí esta oportunidad que tenemos los 15 amazónicos, 5 de RC, 5 de ADN, los tres Pachacuti, es importante para nosotros que definamos una línea de acción sobre la cual nosotros, no por oposición, sino que dentro del contexto de fiscalización, digamos, pues, ¿dónde está el tratamiento diferenciado para los amazónicos? Y nosotros, a partir de la construcción de las normas, podamos generar incidencia. Juan, ¿cuál es tu posición frente a la propuesta de asamblea constituyente que será definida en la próxima consulta popular? Bueno, yo voy a ser muy tinoso en estos temas. Recuerda que ya estamos dentro del proceso electoral y que mi Hablemos, no sé, me pronunciamiento parece que tu preparación está no ligada al genere derecho. incidencia respecto de a favor o en Sí, contra, sino una más cuestión, bien en eso en quiero términos, en redefinir términos la pregunta. académicos, en Sí, sí, términos jurídicos. exactamente. Yo, Vamos yo, en ese yo punto. La soy Asamblea Constituyente, no, obviamente no quiero hacerte caer en un problema de carácter jurídico al estar a favor o en contra del sí o el no, sino desde el aspecto jurídico, desde la construcción del Estado como tal, planteado desde el Ejecutivo con una propuesta de Asamblea Constituyente.
ves que en el marco de esta constante construcción de un Estado, porque no terminamos de construir el Estado, Y no lo no lo terminaremos. terminamos de definir, ¿es una opción o no es una opción? A ver, yo siempre es importante hacer una reflexión cuando me preguntan cómo es que logramos los derechos, las personas, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de los trabajadores. Todo aquello ha sido parte de una conquista social. Cruces sobre el agua, Guaycipungo, la masacre de Chicago. Todo aquello vas a entender que es parte de un componente. Y como tú lo dices, no lo vamos a dejar de construir, sino en un proceso dinámico en donde van a existir nuevos factores, nuevos elementos mediáticos, nuevas costumbres respecto a las cuales la característica propia de la norma que es que siempre va a tener un proceso dinámico, un proceso evolutivo, pero que este proceso evolutivo sea siempre pensando en el bienestar de las personas, en el desarrollo de las personas. Y creo que ahí sí, cuando se van generando la construcción de las constituciones, que es el marco jurídico que establece el funcionamiento tanto en lo dogmático declarativo, tanto en lo orgánico institucional o estructural de cómo debe formar y cómo ellos se constituyen como los garantes de esta parte declarativa o dogmática de una constitución. Va a depender mucho el enfoque que nosotros tengamos respecto a lo que significa el pilar fundamental del bienestar de la sociedad y que es primero que el ser humano esté bien, que el ser humano sea el fundamento respecto de la actividad o de la política económica, de la política fiscal, de todo lo que tenga que ver con ¿Una constitución regulación de para un las gobernante o una constitución para los ciudadanos? debe ser siempre para los ciudadanos, ¿Esto se ha debe ser cumplido? siempre Hablemos de pensando la en historia. función. Bueno, son varias constituciones que hemos tenido. Si fuéramos Estados Unidos, fuéramos armando una especie de enmienda y sobre la base de una necesidad se podría establecer que esa fue la propuesta inicial que tuvo en este caso el presidente cuando dijo voy a hacer una consulta popular. Entendíamos de que la intención era generar el proceso de consulta popular como una cuestión final, si es que en la Claro, asamblea no así lo podíamos planteaba y reformarla. creo que desde esa perspectiva democráticamente la gente sintonizó, pero no sabíamos qué pasó en ese proceso cuando descubre que tiene una mayoría en la Asamblea Nacional y se apagó el tema de la constituyente. Cuando ve problemas en la institucionalidad, plantea ahora sí la constituyente, la consulta popular. Es ahí donde creemos que perdió legitimidad políticamente hablando. Bueno, yo creo que sería un poco generar un análisis respecto del fondo de las preguntas que inicialmente fueron planteadas a la Corte Constitucional. O sea, para entender si estos temas del debate, de la castración, de los casinos y todo lo que se había propuesto, generaba sí o no una especie de propósito respecto de generar todo un andamiaje para generar una reforma en la Constitución, o sea, una enmienda. Porque finalmente una reforma la pudimos haber ejecutado, o más bien dicho, la podemos todavía ejecutar desde la Asamblea Nacional. Por eso tenemos en parámetros la reforma del artículo 5 del 110 y ahora la propuesta que el presidente planteó con la disminución de la cantidad, supuestamente para mejorar la calidad del cuerpo legislativo. Pero te digo, no veo una percepción, yo al menos no, que pueda poner en evidencia propósitos institucionales sobre los cuales podamos generar un razonamiento de decir cuál es la razón por la cual el país no puede, en este caso, promover un desarrollo sobre la expectativa de un plan de trabajo Pero del no ves, Ejecutivo. pero tú sí lo puedes. Una cosa es que no veas desde la perspectiva de la propuesta de un sector político y de una función, la ejecutiva representada por el presidente. Pero ahora pregunto a Juan Marco Gonzaga, ¿ve una posibilidad desde la Asamblea? Sin embargo, esa no es la prerrogativa que se está analizando y que se va a decidir en noviembre. La Asamblea, por eso vuelvo al inicio de esta entrevista. Ujú. ¿Cuál es el papel de la Asamblea? Sí, yo escatimo mucho de aquello, ¿no? En que en relación a que la determinación económica, los gastos en todos estos procesos, el desgaste social, que es una especie de desgaste no únicamente en función de un poder, sino de varios poderes, el tema de la discordia que podría entenderse en relación a decir sí o no en un pronunciamiento, creo que todo eso va a generar un desgaste que bien pudimos haberlo asumido como Asamblea Nacional, porque ese es nuestro deber, porque esa es nuestra responsabilidad. Estos proyectos bien pudieron, en la parte medular, en lo que se quería reformar o en lo que se pretende reformar, o en lo que está mal, en lo que podría estar mal, través de la Asamblea Nacional. Yo siempre he tratado de decir, no tenemos dinero, no tenemos recursos, y generar un gasto en función de estos propósitos, que no son ilegítimos, por supuesto, no son ilegítimos, son legítimos respecto de quién los propone y respecto finalmente de quién tiene que decir que es el pueblo soberano. Pero en la trascendencia histórica sí, se nos está asumiendo, en este caso se nos está quitando esa posibilidad de que estas
estos mecanismos de generar una reforma en la Constitución bien pudieron haber sido encaminados a través de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué saben ustedes? Es una pregunta que me hacen los ciudadanos cuando conversamos. Dicen, doctor, y se diera la Asamblea Constituyente, se eligen asambleístas constituyentes, ¿la Asamblea Nacional seguirá laborando o se irán a sus casas? ¿Qué es lo que ustedes saben en el caso de darse este escenario? Bueno, Roberto, usted habla con mucha pertinencia, con mucha propiedad respecto de aquello, y sobre la base de ese entendimiento, la seguridad jurídica es un pilar fundamental que sostiene el entendimiento y el reconocimiento de que las normas deben aplicarse. La Corte Constitucional ya hizo varios pronunciamientos respecto de que no se puede establecer una constituyente de plenos poderes. Es decir, que esta constituyente no puede invadir el funcionamiento de otras instituciones, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el electoral, ni el de participación, ni el de otros organismos de control. Sin embargo, sí preocupa mucho que en esta perpetración de generar una nueva constituyente pueda asumir esos plenos poderes y que si no tuviéramos la Corte Constitucional no pudiera existir un Y, y la, control respecto y de el este accionar. escenario real, vamos al escenario práctico, discutiendo una nueva constitución, ¿qué leyes van a crear, a originar desde el poder legislativo cuando no se sabe en el contexto cuál es Por la supuesto. constitución que vamos a tener? Por supuesto que sí. Cambiar la constitución en el hipotético de que tuviera una aceptación del pueblo ecuatoriano y en el hipotético de que llegáramos a este proceso de elección, creo que con una reforma a la constitución no tendría sentido reformar ninguna norma de Se cualquier dedicarían solo a jerarquía, fiscalizar. porque básicamente la Corte, digamos, esta constituyente elaboraría una nueva constitución y en el marco de una constitución, todas las normas orgánicas, ordinarias, especiales, todas estas normas van a sufrir una especie de cambio, una especie de mutación que tendría que demorar algún buen tiempo como para poder establecer una nueva normativa. Sí, a nosotros también nos ha preocupado aquello, pero no por eso significa de que nosotros digamos, no, es que no queremos la constituyente porque nosotros nos vamos, no, independientemente de aquello. Creo que en relación a quienes estamos cumpliendo fehacientemente con nuestro rol de legislar y de fiscalizar, precisamente será un momento oportuno en el para decir cuántos procesos de fiscalización tengo y cuántos procesos de legislación ha generado desde mi Ahí aporte. tendrán que concentrarse en el hipotético caso que este escenario se vea reflejado y en una realidad. Juan Marco Gonzaga, asambleísta por Sucumbíos, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Un gusto enorme, querido Roberto. Gracias a usted. Gracias, Juan. Un gusto.